Bienvenidos. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen. Queremos hablar sobre la pandemia. Es el tema central y el de máxima preocupación de todos nosotros. Y ahora queremos abordarlo desde otro enfoque, desde el enfoque de los datos, de la transparencia que existen de la información y los datos, que es fundamental. Recordemos que en los últimos años hemos aprendido el valor que tiene la información y los datos. Y hemos también conocido nuevas herramientas, nuevas metodologías para poder explotar y llegar a nuevos conocimientos. En fenómenos tan complejos como el que estamos viviendo, el tener acceso a la información, a los datos en concreto de cómo se va desarrollando es fundamental para generar esta inteligencia colectiva y aportar soluciones a este terrible, terrible reto que tenemos, que es enfrentar la pandemia del COVID-19. Para poder abordar este tema hemos invitado a tres conocedores de esta perspectiva. Quiero dar las gracias a Manuel Molina, que es fundador de Ciudades Unidas y cofundador de Sonora Lab. Bienvenido, Manuel. Gracias, Marco, por la invitación. Encantados. También está con nosotros Gustavo Muñoz, que es emprendedor y desarrollador de software. Gustavo, bienvenido. Gracias, Marco. Y también nos acompaña Javier Lugo, que es investigador y consultor en temas públicos. Bienvenido, Javier. Gracias, muy buen día. Pues le entramos al tema y yo te empezaría, Manuel, preguntando ¿qué importancia reviste en el contexto de la pandemia el tener información y datos? ¿Cuál es el valor que tiene? Pues es crítico, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, Marco, es abrirnos a la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, en el proceso para solucionar los problemas. O sea, publicar datos es el origen de una cadenita. Empezamos con datos, cuando los procesamos se genera información y esa información nos permite tomar decisiones y esas decisiones crean resultados y a su vez aprendizajes que con el paso del tiempo, si los almacenamos esos aprendizajes para que se puedan aprovechar en el tiempo y en la distancia, se genera conocimiento. Y el conocimiento ha sido lo que nos ha ayudado a resolver los problemas en el pasado y es el conocimiento lo que nos va a ayudar a resolver los problemas del futuro. Entonces, abrir datos e involucrar a la sociedad civil, a la ciudadanía en este proceso, no solamente refuerza el interés colectivo, el apoyo mutuo y esa solidaridad social que hemos vivido, sino también incrementa la posibilidad de acelerar el bienestar y el desarrollo de la ciudad. Entonces, pues, publicar datos es crítico y participar nosotros en ese proceso es ayudarle a las instituciones a reenfocar sus esfuerzos en nuestras necesidades reales, en nuestras demandas, en nuestras estructuras, en nuestros procesos. Ahora, inclusive hay todo un modelo que se llama y datos abiertos, que más están soportados por ley de opcional. Es una obligación de los gobiernos. Sí, normalmente los gobiernos están acostumbrados a la transparencia pasiva. Proveen los datos solamente a los que están obligados y cuando se los pedimos. Y en realidad necesitamos pasar a la transparencia proactiva. De forma activa estar publicando datos en formatos flexibles de tal forma que la ciudadanía los pueda utilizar, pueda desarrollar soluciones tecnológicas que procese esos datos y nos ayude a encontrar bolsas de aire en los procesos de los servicios públicos. En el caso específico los datos nos ayudan a salvar vidas. O sea, literalmente los datos nos ayudan a contener el contagio, nos ayudan a agilizar la atención médica y a mejorar los programas de recuperación económica. O sea, los datos se traducen en eso. Así es. Ahora, Gustavo, tú has trabajado con la información que se ha publicado y digamos, tú nos podrías dar la otra perspectiva.
qué se puede hacer con los datos y qué se puede hacer con la información. Yo creo que una de las formas más útiles es poder ayudar a hacer escenarios y proyecciones, ¿no? Así es, una de las cosas que hemos trabajado nosotros con mi equipo han sido simulaciones con las que podemos predecir o podemos observar cuál es el efecto de las decisiones que se toman en diferentes niveles, desde nivel gobierno hasta nivel sociedad, los ciudadanos, cómo se mueven en la ciudad, qué acciones están haciendo, etcétera, ¿no? Pero sí, ahondando un poco en lo que dijo Manuel Molina, pues él habla de los datos abiertos y yo creo que la ciencia, que está basada muchas veces en datos, es muy abierta y se trata mucho de compartir conocimiento. Y para mí, he tenido acceso a muchas bases de datos a nivel nacional. Conforme te vas acercando más a lo local, es un poco más complicado conseguir esas bases de datos. Tienes que andar como tú completándolas en pedacitos en pedacitos. Lo más fácil para todos sería que esa información estuviera abierta. Y creo que lo más importante, pensando un poquito, digo, el tema de la pandemia, estamos ahorita en el punto más crítico probablemente, va a pasar. Para mí lo más importante es que el tema de datos se mantenga como algo que nos ayude a la toma de decisiones informadas de aquí en adelante. Quien toma mejores decisiones es quien tiene mejores datos y quien puede analizarlos mejor. Y creo que eso debería ser como el estándar para cualquier gobierno local, estatal, a nivel federal, ¿no? Pero esta pandemia tiene una característica. Como no tenemos antecedentes, el poder estudiar su lógica, las relaciones y poder proyectar, creo que ahí está la posibilidad de salir bien o mal librado, ¿no? Así es, hay muchos datos que vamos aprendiendo, digo, todo esto es muy nuevo para nosotros, para todo el mundo, y cada vez que alguien va a nivel de estudios clínicos, por ejemplo, vemos que publican los estudios y vamos aprendiendo cada vez más de cómo tratar, de cuáles deben ser los protocolos médicos, etcétera. Creo que el ir en el camino como absorbiendo esta información, irla analizando, pues nos va ayudando a poder tomar decisiones antes de que sucedan. Por ejemplo, ahorita que mencionas esto oye, todo esto es muy nuevo, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos un dataset abierto de la cantidad de personas por edades que padecen de diabetes, hipertensión, obesidad? Esa es información bien valiosa para poder tomar decisiones desde el punto de vista de gobierno, a lo mejor no tengo que cerrar la ciudad completa, a lo mejor y solo puedo irme a avisar a las personas de mayor riesgo para que tengan más cuidados, porque son los que tienen más riesgo de irse al lado grave de la enfermedad o incluso fallecer, ¿no? Y hay muchas decisiones de ese tipo que, teniendo los datos, incluso los ciudadanos podemos hacer muchas cosas, pero los gobiernos también, ¿no? Es como Y las empresas también, las empresas pues lo requieren, ¿no? Para poder planear cómo tienen que ir abriendo gradualmente sus operaciones, ¿no? Claro, y a mí me ha sorprendido bastante cómo, bueno, no me sorprende porque o sea, sabemos que las empresas, una parte importante es el manejo de datos. Creo que me ha sorprendido mucho que las empresas tengan más información de datos para el manejo de la pandemia con sus empleados, por ejemplo, que incluso algunos gobiernos, ¿no? Así es. Y eso, Ahora, Javier, por otro lado, algo que empezó todo este tema de transparencia fue la transparencia presupuestal, ¿no? Una obligación primaria que tiene el gobierno es decir cómo está gastando, con quién está gastando y para qué está gastando, ¿no? Así es, efectivamente. Parte esencial de la transparencia es el compartir la información. Entonces, ahorita con los avances de la tecnología, pues es posible que el gobierno, si quiere, pues suba la información de manera continua. Aunque ahorita, por la situación que estamos pasando, pues está un poco detenida lo que es subir la información, debido principalmente a que los organismos de transparencia pues han alargado los plazos que tienen los gobiernos para subir la información. Pero sí, parte esencial de esto, de la transparencia y de verificar la información es de la ciudadanía, quienes deberíamos tener acceso a la información que están subiendo, y también de los gobiernos, pues debería existir una buena práctica de subirlos de manera accesible, ¿no? Porque de repente nos encontramos que son información en PDF, que son copia de la copia de la copia, y dificulta mucho el Y análisis. además, a Pero veces sí, son datos demasiado agregados que no permite el análisis específico, ¿no? correctamente, así es. En ocasiones no puedes hacer un análisis más preciso, más desagregado, que te permita identificar hacia dónde se está yendo el recurso.
Entonces, en ocasiones se dificulta, pero bueno, existe la intención, existe una ley que obliga a que se publiquen los datos. Así es. Pues por lo que estamos viendo, el fenómeno de la pandemia es muy complejo, pero una forma de enfrentarlo con mayores posibilidades de éxito es tener oportunamente la información y los datos, tanto del comportamiento de los contagiados y de los enfermos y este proceso para poder hacer proyecciones, pero también, como decía Manuel, para poderlo convertir en conocimiento, la parte presupuestal unidos con la información de los contagios, serían componentes muy valiosos para poder juntos tomar las mejores decisiones, porque este es un tema que requiere de muchas especialidades y también de la coordinación de muchos actores, no solamente los públicos, también los privados, la propia ciudadanía. Entonces estamos viendo que nos estamos jugando, digamos, el resultado positivo o negativo, o como lo decía Manuel, virtualmente nos estamos jugando las vidas a partir de la información disponible. Por eso la importancia y de ello que quisimos hacer este programa. Vamos a regresar un momento más para seguir hablando sobre la información, los datos en el marco de la pandemia. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de la pandemia, sobre la información, sobre los datos, tanto de carácter relacionado directamente con contagios, con enfermos, con muertes de funciones, cómo se va comportando, pero también con información presupuestal, cómo se está gastando, en qué se está gastando. Gustavo, tú has empezado a hacer una serie de análisis, ya estás empezando a publicar información de lo mismo. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué información hay disponible, digamos, que ha sido de fácil acceso? La información más fácil que yo me he encontrado ha sido la información que se publica a nivel federal, que es un recopilado de la Secretaría de Salud de cada estado. Y de ahí, todo lo demás, hay información muy quebrada, ¿no? Hay información, por ejemplo, tenemos a INEGI, que es una gran institución que provee datos abiertos de muchas cosas, de donde hemos podido encontrar, por ejemplo, los datos del DNUE, muy actualizados hasta abril del 2020, donde podemos encontrar información de negocios. Y luego con esta información hay otras bases de datos a nivel internacional que nos ayudan a decir, por ejemplo, el riesgo de los negocios por categorías o por industrias. Y hemos podido empezar como a juntar datos de diferentes lados para, por ejemplo, un proyecto que lanzamos hace un par de semanas. Hicimos unos mapas que nos mostraban el riesgo distribuido en la ciudad. Y ese riesgo está determinado por el tipo de industria, por el nivel de afluencia, por qué tan cercana la gente está, no sé, dentro de un restaurante o dentro de una fábrica o dentro de una estética, por ejemplo, de todos los negocios que existen en las ciudades. Y hemos podido como comenzar a analizar y dar información que le pueda servir a la ciudadanía para protegerse más y para tratar como de participar, porque esto es de todos, ¿no? El poder participar
en el control de esta enfermedad por la que estamos pasando. A veces el gobierno no lo entiende, cree que le está revisando la tarea, ¿no? En realidad lo que estás haciendo es contribuyendo con ellos a hacer mejor su función, ¿no? Así es. Yo creo que los datos tienen que ser de las personas que los generan. Nosotros ciudadanos generamos esos datos, entonces nos corresponde tener acceso a ellos y poderlos observar. Pero sí, esto que dices tú del sentimiento como de competencia, yo creo que es más bien una colaboración. Si el gobierno Exacto. tiene ciertos objetivos y publica los datos que nos dicen cómo vamos con respecto a esos objetivos, creo que lo lógico sería que nosotros como ciudadanos o empresarios o en lo que estemos haciendo, pues tratemos de alinearnos para poder llegar juntos a esos objetivos que se están queriendo lograr con el gobierno, ¿no? Gustavo, ¿tú estás publicando esa información o estás permitiendo que haya acceso público a lo que estás haciendo? Así es. Creamos una organización que se llama Nostrodata hace un par de años, que se dedica al desarrollo de infografías y análisis de datos. Y estamos trabajando, el objetivo de esta organización es trabajar con talento sonorense, talento local, y el poder desarrollar herramientas que son abiertas. Tenemos estos mapas que te estoy mencionando, hemos creado unas simulaciones que nos ayudan a entender un poco las decisiones de gobierno con respecto a la pandemia, y hemos hecho otros datasets que no existían, como por ejemplo todas las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos recopilado todas las palabras que él menciona y todos los participantes y todas las preguntas, y es un dataset que hemos puesto abierto para que toda la gente pueda descargarlo y analizarlo. Y hay algunas empresas que lo están utilizando y es un dataset que es abierto, no tienes que pagar por él, cualquiera lo puede utilizar, solo que tienen que compartir lo que están haciendo con él. Interesantísimo. ¿Y dónde se puede tener? Pues ya vamos por el comercial completo. ¿Dónde se puede tener? En el sitio web nostrodata.com está toda la información. También me pueden contactar a mí en redes sociales y con mucho gusto les puedo pasar ahí los links, ¿no? Excelente. Manuel, ahora tenemos un problema que conforme vamos bajando la estructura de gobierno va siendo más difícil el acceso a la información, ¿no? Sí falta un poco más de cultura, más de tradición en los gobiernos locales, llámese estatales y municipales, de publicar. Ahorita tú estás haciendo varios ejercicios con algunas aplicaciones que pueden ser muy útiles, ¿no? Para este prolongado tiempo que vamos a tener que convivir con la pandemia. ¿Qué es lo que nos ha faltado de información pública? ¿En dónde has batallado para tener datos suficientes para poder echar a volar estas aplicaciones? Sí, fíjate que en línea con lo que están comentando, seguimos en todos los niveles, a nivel federal, estatal y municipal en todo el país. Seguimos con un modelo de gobierno analógico, hermético y autorreferente, y en un momento que justo necesitamos lo opuesto, un gobierno digital, abierto, distribuido, incluyente, y eso ha entorpecido, nos ha complicado la participación. O sea, al final, como lo hemos dicho en el pasado, la suma del talento ciudadano es mayor a la suma del talento de cualquier oficina de gobierno. Claro, por mucho. Y los datos es lo que echa a andar a la ciudadanía. Y hemos pasado, y sé que vamos a hablar de los aprendizajes, pero en un momento más, pero seguramente, pero ejemplos prácticos. Si hubiéramos tenido información rápida, oportuna, sobre hospitales, sobre la cantidad del cuerpo médico, sobre el equipo con el que se cuenta, no hubiéramos tenido tanto overlap en ciudadanos trabajando en iniciativas en paralelo. Quizá pudimos haber creado mucho más sinergia en la producción de ventiladores, por ejemplo. Se estaban produciendo ventiladores, pero no sabíamos a ciencia cierta con exactitud y con mucha anticipación la capacidad hospitalaria, con cuánto se contaba, ¿no? Poco a poco se fueron abriendo esa información, pero de nuevo se abren en videos, se abren en formatos que no son fácilmente explotables. O sea, necesitamos formatos Excel, CSV, ese tipo de formatos con los que podamos subirlos a las aplicaciones, al software y procesarlo. Otros ejemplos claros fue la cantidad de gente que empezó a producir y a comercializar equipo de protección personal para el personal médico. No sabíamos
cuántos necesitábamos y cuáles necesitábamos y en dónde los necesitábamos. Mismo caso para el tema de pruebas y no nomás en la parte de salud, también digo de capacidad hospitalaria, sino también datos epidemiológicos, por ejemplo, los datos, lo que mencionaba ahorita Gustavo, pacientes, o sea, el lugar, los demográficos de los pacientes, los tratamientos, los resultados, las condiciones. El equipo de Gustavo, por ejemplo, tiene mucha experiencia con análisis predictivo y modeling de datos y no hemos podido aprovechar ese talento por falta de apertura de esa información. Pero también están datos económicos, ¿no? Datos de los apoyos financieros de emergencia, dónde están, a quiénes se fueron, el registro de los proveedores de equipo de protección personal, o sea, en cuáles se pueden confiar, cuántos son, qué tipo, cómo los podemos contactar, datos sobre la cadena de suministro. Incluso lo vivimos en apoyo social, ¿no? En todo lo que es seguridad alimentaria. Tenemos iniciativas al nivel estatal donde han estado entregando despensas en todo el estado. Incluso el municipio ha estado entregando despensas en todo el estado y tú lo sabes que desde la iniciativa privada nos hemos organizado para también entregar despensas en todo el estado y por falta de apertura de datos traemos overlap, o sea, probablemente estamos entregando en lugares donde ya entonces hemos tenido que abrirnos a la coordinación y dedicarle tiempo que si hubiéramos abierto datos, se hubiera facilitado esa tarea, sin mencionar datos de seguridad, de crimen, o sea, podemos ayudarle al gobierno a resolver problemas. El gobierno en estas situaciones de emergencia está rebasado en tiempo, está rebasado en gente, está rebasado en dinero, está rebasado en talento. Y es una oportunidad enorme que se está desaprovechando. Además, tenemos que aprender en tiempo real, Manuel, ¿no? Porque no hay antecedentes, no hay precedentes de este tema. Así es, y una decisión rápida puede significar, a tiempo puede significar muchas vidas. Así es. Estamos hablando de la pandemia, de los datos, de la información. Vamos a regresar un momento más con ella. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Estamos de regreso, pues a medida que profundizamos sobre este tema nos damos cuenta pues que aquí realmente tenemos una situación que es crítica, ¿no? Conocer con oportunidad la información
los datos tanto de la propia enfermedad, de las capacidades de la infraestructura, del presupuesto, nos ayudarían en este momento crítico a tomar decisiones oportunas y más eficaces que podrían redundar en salvar vidas, evitar tantos contagios y también evitar el daño económico tan fuerte que ha implicado pues, el cierre de la economía. Un tema muy importante y que generalmente la gente se preocupa es el tema del uso de los recursos públicos en tiempos de emergencia, ¿no? Lo hemos vivido a través de los grandes problemas de inundaciones o de sismos, que al rato pues las cuentas salen muchas, ¿no? Hay muchas dudas de cómo se gastó el dinero. Javier, ¿cómo andamos? ¿Qué información en el caso de Sonora tenemos publicado en materia del uso del presupuesto extraordinario para la pandemia? Bien, nada más para poner un poco en contexto, hay que recordar que hace cerca de 20 años pues, se estableció un sistema de adquisiciones para el gobierno precisamente para transparentar las compras, para dar una mayor participación a la ciudadanía y evitar la corrupción. Se usa generalmente el proceso de licitación, el cual pues, es un proceso muy largo, de cierta manera transparente, pero que implica mucho tiempo pues, para llevarse a cabo. Ahora bien, ¿cómo compra el gobierno? En este caso, el gobierno federal, o mejor dicho, vamos a enfocarnos al gobierno del estado. Cuando va a hacer una adquisición con recurso federal, tiene que atenerse una ley federal, que es la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Si es recurso estatal, pues hay una ley estatal. En ambas leyes se prevén situaciones extraordinarias donde el gobierno puede comprar sin tener que licitar, precisamente dada la urgencia. En este caso se contempla específicamente una contingencia sanitaria, que es el caso en el que estamos. Es un caso de excepción, ¿no? Así es, un caso de excepción. En ese contexto, el gobierno del estado pues implementó una plataforma, se llama Plataforma para la Adquisición de Bienes, Insumos y Equipamiento para enfrentar la contingencia del COVID-19 en Sonora, la cual está en línea. La página es salud.ecompra.mx. Ahí podemos entrar y podemos ver qué es lo que está comprando el gobierno del estado en esta situación de la contingencia. Ahora, Javier, creo que también implementó un programa extraordinario en el sentido de que se está analizando o se está auditando en tiempo real también las compras, ¿no? Sí, está el ISAF. El ISAF anunció que tiene un sistema de auditoría en tiempo real. Estuve explorando la página para ver qué información hay y únicamente lo que están informando son las acciones o actividades que han estado haciendo y entre ellas mencionan asistencia a las sesiones celebradas del comité mixto, asistencia al comité de adquisiciones y también verificación de los expedientes de personal que se está contratando. También hicieron una inspección física de lo que se ha estado comprando en esta contingencia. Pero en sí no tenemos todavía los resultados, es decir, no sabemos qué han encontrado. Esa parte queda pendiente todavía por parte del ISAF, ¿no? De darnos a conocer cuál fue el resultado de esas auditorías en tiempo real. Ahora, ¿qué información tenemos de las compras extraordinarias en tiempo de pandemia? Bien, dice, según información de esta página, se han adquirido material por 227 millones de pesos. De eso, el 78% fue para la adquisición de 160 ventiladores. Son 178 millones se destinaron para comprar ventiladores. Sabemos que hay 155 proveedores que se registraron para participar. Sabemos que hay 2.500 nuevas cotizaciones que se recibieron y dicen que tienen un 17% de avance en la adquisición de insumos requeridos. Para esto, se hizo un catálogo de necesidades, el cual también está publicado ahí. Y desafortunadamente pues está en una versión PDF que no se puede explotar, que no podemos hacer un cruce entre lo que se necesita y lo que se está comprando para ver dónde sale ese 17% de avance. Pero bueno, nos están diciendo a quién le compraron y qué es lo que se le compró. También dicen que tienen ahorros por 26 millones de pesos. Sería interesante de esas 2.500 nuevas cotizaciones recibidas conocer las otras ofertas. Pues nada más conocemos a quién se le compró y cuánto fue el monto adjudicado, cuánto se le pagó. Pero no sabemos cuáles fueron las otras ofertas o las otras cotizaciones recibidas. Y en un ejercicio de transparencia, como ciudadanos, conocer si hubo una mejor oferta, si no hubo una mejor oferta. Sabemos que en los procesos de adquisición no siempre gana el precio
el menor precio, sino otras condiciones, pero se especifican en los procesos de licitación. Aquí en este caso faltaría esa parte, ¿no? Ahora, ¿está funcionando la instancia garante de acceso a la información? O sea, si por alguna razón no se publica como lo demanda el ciudadano, ¿puedes acudir a la instancia? Los plazos se alargaron, los plazos de respuesta. Existen un término para, primero para solicitar, si te la niegan ya viene todo un proceso jurídico donde están establecidos los plazos en los que tienen que responderte el sujeto obligado. En este caso, esos plazos están suspendidos o están extendidos, es decir, no hay una respuesta, bueno, de por sí son tardadas las respuestas de la solicitud de transparencia. ¿Pero por qué? Debido a la contingencia. Apenas ahora, a finales, en mayo comenzó a normalizarse un poco, comenzaron a sesionar los órganos garantes, quienes tienen que revisar los procesos de revisión o las quejas que se interponen ante la no respuesta. Entonces, hay un comité quienes sesionan. Bueno, esas sesiones estaban suspendidas debido a la contingencia, ya están comenzando a restablecerse. Entonces, se están aceptando las solicitudes de información, sin embargo, los tiempos de respuesta no son los que habitualmente que no están contemplados en la ley. Existe una exención a entregar la información en tiempo. Híjole. Eso es lo que tenemos ahorita. Es lo que tenemos, es lo que hay. Manuel, así es. Ahora, estamos en el momento más crítico de la pandemia. ¿Qué información es urgente? Porque ahorita estamos empezando a abrir en paralelo la economía, lo cual significa un reto y un riesgo adicional. Si no tenemos la forma de cómo darle seguimiento al efecto de esta apertura, corremos el riesgo de inclusive de tener rebrotes y tener que cerrar. ¿Qué información es urgente que se publique por parte del gobierno? Sí, en nuestro esfuerzo por aplanar la curva del contagio, aplanando la curva de la economía también. Y si vamos hacia rebrotes y si tenemos que aprender a vivir con esto, pues entonces necesitamos empezar a abrir acceso a información que nos ayude a implementar estrategias de aislamiento o de distanciamiento social selectivo y de reactivación selectivo. O sea, no podemos asumir que todo aplica para, o sea, que las estrategias se aplican para todo mundo. Ya lo vivimos. Entonces, como lo mencionábamos hace un momento, urge tener información sobre capacidades hospitalarias, sobre los recursos médicos que se cuentan, urge tener información sobre los pacientes y la evolución de los pacientes a través del tiempo, los tiempos que se tarda un paciente en llegar a un hospital, en ser atendido, en identificarse en la condición, en pasar a cama de cuidado, a la sección de cuidados intensivos, el tiempo que tarda en recuperarse o en morir. Y si empezamos a monitorear esos tiempos y las predicciones van a ser mucho más efectivas. Necesitamos empezar. Gustavo también mencionaba la importancia de abrir datos que aparentemente no son relevantes para el COVID, pero que son muy relevantes, ¿no? Que tienen que ver con la economía, que tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones de salud preexistentes, o sea, todo lo que es diabetes, todo lo que es corazón, problemas del corazón, hipertensión. Ya sabemos cuántos son. Incluso creo que hasta por ley se debe de tener mapeado en la ciudad en dónde se encuentra esa gente. Entonces, es información que podemos ayudarle al gobierno. Ahora, el gobierno es un proceso. Ahorita es natural que los gobiernos estén preocupados de que al abrir la información podemos encontrar situaciones que pongan en evidencia a lo mejor acciones que tomaron, que no se tomaron en la dirección correcta, o etcétera, pero creo que todos están aprendiendo, Manuel. Todos
En el mundo todos están cometiendo errores y aprendiendo, ¿no? Y todos, y además los problemas que encontremos no fueron generados en esta administración de ninguno. Son la suma de las deficiencias o las áreas de oportunidad de muchas administraciones del pasado. Entonces, más vale ponernos colorados una vez que estamos poniendo colorados a cada ratito. Entonces, pues creo que, como decía Gustavo, necesitamos crear esa cultura de apertura de datos, de apertura a la participación ciudadana y establecer los programas que incentiven esa participación. Aquí no creo que exagere cuando digo que la información salva vidas. La información oportuna puede ser una gran diferencia. Todavía estamos a tiempo, pero es urgente que se publique toda esta información, que se publique para que todos los especialistas, todos los académicos, todos los grupos de profesionales de las diferentes disciplinas puedan tomar esa información y hacer sus diferentes análisis y contribuir pues para la toma de decisiones y afinar. Tenemos recursos escasos, eso ya lo sabemos, tenemos un sistema de salud deteriorado con infraestructura insuficiente. Por eso tenemos que ser mucho más inteligentes en la toma de decisiones. Si no, esto se nos va a salir de las manos y podría convertirse en un gran costo en términos de salud, pero también un gran costo económico, ¿no? Hay voces inclusive que están empezando a criticar este cierre generalizado o esta apertura como se está haciendo. La información ayudaría a que esos debates se dieran en un marco mucho más racional de aprendizaje, no tanto de confrontación o de señalamiento. La transparencia de la información, el uso de la información pública con el uso de las tecnologías y las especialidades daría margen para un debate ordenado. El objetivo fundamental sería cómo mejoramos, cómo salvamos vidas y cómo salvamos empleos y salvamos empresas, que eso es lo que es urgente, todos unidos en esa misma dirección. Vamos a regresar, estamos hablando de un interesantísimo y yo creo que estratégico tema que es la información y los datos frente a la pandemia. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Seguimos aquí hablando sobre la pandemia, sobre la información, sobre los datos, sobre la transparencia. Bueno, Manuel, ¿qué podemos aprender al día de hoy para que nos sirva y podamos reaccionar rápido y podamos tener mejores elementos para enfrentar esta larga convivencia con la pandemia? Sí, esa es muy buena pregunta y creo que es bien importante que hablemos de los aprendizajes y las cosas como son para no cometer los mismos errores una y otra vez. Creo que aprendimos que al final del día todo es información. Doctores,
pacientes, hospitales, equipo, despensas, población vulnerable, negocios, dinero, todo es información. Y el hecho de tener acceso a esa información de manera oportuna nos permite movernos más rápido. Y en una pandemia, en una crisis humanitaria, sanitaria y económica como en la que estamos, la velocidad para movernos es todo. El timing es todo. También aprendimos, pues obviamente, qué funciona y qué no funciona. Y que lo más importante y lo más difícil también es la implementación. Una cosa es saber qué funcionó y qué no funciona, pero en la implementación nos hemos hecho bolas, nos hemos atorado. Hay buenas intenciones, pero la implementación ha sido muy difícil de todo. También aprendimos que como lo platicabas hace un momento, que lo platicaba Javier y tú, que los derechos civiles y políticos de los ciudadanos están puestos a prueba, hoy más que nunca. Están en jaque. O sea, hemos vivido, y no solamente en México, en muchos países, vigilancia, autoritarismo en muchos casos también. Autoritarismo, manipulación de la información por parte de los gobiernos de todos los niveles, y a la que tenemos derecho, a la que nosotros mismos generamos y necesitamos para formar. Ya no es momento de nomás formar parte de una opinión, sino es momento de participar en el proceso de creación de soluciones. También aprendimos, creo que muy importante, que la confianza de la ciudadanía es el activo más importante. Si no hay confianza, no nos podemos mover, no se pueden implementar las cosas. También, y creo que vale la pena decirlo porque no solamente en México ha sucedido, que los líderes políticos que ignoran a la ciencia son una amenaza. Y hay que decirlo con toda la extensión de la palabra. Y que desde el aspecto, en todos los aspectos, en el aspecto salud, económico, etcétera, que la autosuficiencia vuelve a cobrar mucha importancia, vuelve a ser crítica. Depender de cadenas de suministro fuera de la ciudad para poder resolver nuestros problemas ha sido muy difícil. Nos ha complicado las cosas. Creo que también la cooperación es indispensable y que las desigualdades que hemos cultivado en nuestra forma de operar durante tanto tiempo nos hacen menos resilientes en estos momentos. Así es. Por otro lado, Gustavo, tú con la explotación de esta información iniciativa que encabezas, pues hoy más creo que es uno de los aprendizajes, que la tecnología puede ser un gran habilitador, ¿no?, para la sociedad. Así es. Desde mi punto de vista y continuando, complementando con lo que dijo Manuel, creo que el tema de tecnología y el tema de datos y de apertura y de integrar con los ciudadanos es una de las competencias que tenemos que desarrollar como ciudad. Creo que en el futuro, cuando nos volvamos a enfrentar, espero que no, pero si nos volvemos a enfrentar a una situación similar, debemos estar más preparados, y eso lo vamos a lograr siendo más abiertos, teniendo un gobierno más abierto y más colaborativo con los ciudadanos. Y creo que una de las cosas que me gusta mucho hacer a mí es, pues, ver un poquito más hacia el futuro, y creo que como yo veo que es lo mejor para una ciudad como Hermosillo o un estado como Sonora, es que veamos esta competencia como con otros lugares del mundo, que no veamos una competencia contra nosotros mismos en la ciudad, sino que veamos cómo podemos armarnos más y ser más competitivos con otros lugares del mundo, ¿no? Y eso lo vamos a lograr con datos también. Exacto. Yo creo que podría ser una de las propuestas o de las visiones en la próxima elección, convertirnos en la ciudad más abierta en materia de información pública, ¿no? La que más ofrece datos abiertos. Creo que sería una forma de fomentar muchas otras acciones como la innovación, como la coparticipación, la coproducción inclusive de soluciones públicas, ¿no?
Sí, y estaría increíble poder lograr algo así. Y hay ciudades en México que están haciendo esto. Me ha tocado a mí colaborar a nivel personal con la ciudad de San Pedro Garza García, en Nuevo León, en donde ellos tienen sets de datos abiertos y los tienen disponibles para la toma de decisiones. Ellos incluso ya contrataron a gente de Data Science que están ahí trabajando tiempo completo, haciendo crunching de los datos para poder desarrollar herramientas que sirvan para la toma de decisiones. Y eso me parece a mí que, o sea, ellos ya están más avanzados que nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso mis ganas de empujar esto, de que tienen que ser habilidades que desarrollemos para poder sobrevivir en el futuro como ciudad y como comunidad, ¿no? Como se dice, los datos es el nuevo oro, el nuevo petróleo del futuro, ¿no? Entonces, si se pusieran, si es válido en una empresa, pues con más razón es válido en una sociedad, ¿no? Imagínate lo que nos puede dar, ¿no? Por otro lado... Sí, hay muchos ejemplos. Ajá. Javier, desde el punto de vista de transparencia y políticas públicas, ¿qué aprendizajes podemos entender en lo que vamos ahorita de la pandemia? Pues estamos en la calle de la amargura en cuanto a información, ¿no? Si nos comparamos con otros países, con lo que se ha logrado en otros países, pues vemos que realmente no hay mucha información. Hay avances, hay intentos, pero falta que esa información esté disponible de una manera oportuna, de una manera fácil de manipular. Sabemos que existe información, sabemos que ahí está. Si, por tomar dos ejemplos, por un lado, hay que recordar que al iniciar esta administración federal se levantó el Censo del Bienestar. Sería la información poblacional más reciente, dado que INEGI pues, acaba de levantar su censo 2020, el cual se vio interrumpido y los datos pues, van a estar hasta dentro de varios meses. Pero ahí está, quiero pensar que está una base de datos muy rica, muy importante de ese Censo de Bienestar. Hasta ahorita lo que han dicho, pues que se visitaron 26 millones de domicilios en el país. Aquí en Sonora fue 500,000 domicilios, más de 56 millones de cuestionarios levantados a nivel nacional, más de 1 millón de cuestionarios levantados aquí en Sonora. Pues quiero pensar, desafortunadamente no está el instrumento de captación, el cuestionario para saber qué es lo que se captó, pero bueno, el gobierno tiene esa información, por poner un ejemplo. Otro ejemplo, existe la red IRAC de la Secretaría de Salud, donde todos los días, según ha dicho el subsecretario de Salud, López Gatell, que en ese sistema diariamente los sistemas de salud estatales capturan la disponibilidad de camas y con eso tienen la información a diario en la conferencia vespertina sobre disponibilidad de camas, la cual, por cierto, dan en términos porcentuales, no en términos absolutos, por lo tanto no podemos saber. En fin, hay información. Visto desde el punto de vista de las políticas públicas, los datos son importantes porque para un buen diagnóstico, si tenemos información precisa, oportuna, pues se hace un mejor diagnóstico para poder implementar mejores programas o mejores políticas para atender en este caso una situación, un problema público, pues que es la pandemia. E igual, para poder evaluar los resultados o para ir evaluando sobre la marcha, ahí tenemos la tecnología, tenemos gente, bueno, si, como dicen Manuel y Gustavo, si esta información estuviera pública, ciertamente no existe la gente dentro del gobierno, porque no es su especialidad, no hay gente que pueda procesar los datos, pero hay ciudadanos que sí pueden hacerlo, hay organizaciones que sí pueden hacerlo. También ahí hay otro aprendizaje, creo que se está confirmando que hay un menosprecio hacia la ciudadanía que quiere participar. ¿Por qué menosprecio? Porque la información no la sueltan, insisto, pongo esos dos ejemplos, Censo del Bienestar, la red IRAC, donde podemos obtener mucha información que al hacer los cruces con presupuesto, con los programas, con lo que está sucediendo, pues tenemos un diagnóstico certero, lo cual se nos está negando como ciudadanos. Así es. Yo creo que podríamos, si les parece a manera de conclusión, decir que estos fenómenos, que probablemente no sean los únicos que nos van a acontecer en los próximos meses o años, solamente se pueden enfrentar con dos grandes características. Con la información suficiente, disponible, abierta, para que fomente la colaboración de todos los que pueden aportar y generar juntos soluciones y coproducir estas políticas públicas y poderlo llevar hasta el marco de la decisión individual o como empresa. Y la segunda, creo que el sistema de gobierno cerrado se agotó, ya no da, nomás está creando desconfianza, están cometiendo errores, están perdiendo oportunidades y en este momento probablemente nos estén costando vidas
¿Qué es lo que duele más? ¿No? Ya nos están costando empleos, son 700,000 empleos perdidos y se habla de que podrían llegar a 3 millones con una mortandad de empresas de cerca de 30%, lo cual sería desastroso. La información oportuna, la colaboración ayudaría a que todos estos retos se podrían enfrentar en mejores condiciones. Ojalá que juntos en este tipo de fenómenos nos juntemos después y aprendamos y generemos nuevas transformaciones, principalmente en el sector público. Es urgente rediseñar el gobierno y sus procesos y pasar del discurso a los hechos, pero los hechos basados en la ley y la ley que sea operativa, porque sí hemos caminado mucho en materia de transparencia y acceso a la información en lo legal, pero poco se ha convertido en un bien público, un bien que le sirva a la gente. Entonces debemos dejar la simulación y ponernos a trabajar porque estamos enfrentando un mundo muy complejo, ¿no? Y nos lo debemos pues a quienes habitan en este país y a quienes tendrán que enfrentar los retos en el futuro. Manuel, pues muchas gracias y muy interesante el trabajo. Gustavo, gracias por este proyecto que están haciendo. Creo que nos deja claro un ejemplo de cómo desde la sociedad podemos aportar, ¿no? y crear condiciones para hacer mejores sociedades y mejores gobiernos al mismo tiempo, ¿no? No separados, sino al mismo tiempo como parte de un todo. Y gracias también, Javier, por estar metido en estos temas de transparencia. Creo que es fundamental reclamar, exigir nuestros derechos, porque no hay forma de que no se puedan cumplir solamente que no haya voluntad. Porque la tecnología está disponible, la información está disponible, solamente falta la voluntad de ponerla adecuadamente. Se ha trabajado mucho en toda la parte técnica, metodológica y modelos. No tenemos que echarle mucha ciencia. Faltan nada más las ganas, el compromiso de verdad frente a la sociedad, ¿no? Y ojalá, pues, que por el bien de todos en este país hay una reacción rápida de los 3 niveles de gobierno y aprendan, pues, a trabajar más abiertos y más en colaboración. Muchas gracias.